Continuamos con la muralla y en este caso hablando de Alcázar. Se ha sustentado la tesis de que los árabes solo construyeron la muralla del Alcázar y posteriormente los cristianos hicieron el resto del recinto amurallado de la ciudad. En contra de esa tesis nos atrevemos a sostener que los árabes hicieron no solo el Alcázar, sino también toda la totalidad del recinto amurallado, y los cristianos se limitaron a respetar estos recintos, pero reforzándolos, restaurándolo y dando mayor altura a muros y torres. Vamos a comentar algo sobre la fundación de este Alcázar. En el aldave montañoso de la Loma de Úbeda se levanta desde tiempos inmemoriales una construcción defensiva de origen íbero. Este desconocido baluarte, como testiguan las prospecciones arqueológicas, presenta una secuencia ocupacional ininterrumpida. El solar del Alcázar acogió civilizaciones neolíticas, alcáricas y posteriormente ibéricas, dándole al cerro el típico aspecto de un oppidum fortificado. La secuencia ocupacional estaría definida en su inicio por un sistema de hábitat semisubterráneo mediante estructuras de tendencia circular excavadas en el sustrato de areniscas y margas. Como vemos, es un extenso yacimiento arqueológico el que se sitúa bajo el actual barrio del Alcázar, que ocupa unos 62.000 metros cuadrados. Este espacio se configura como límite meridional del casco urbano de Úbeda, estructurándose como un verdadero espolón con disposición alargada en sentido norte a sur, con un amplio dominio visual sobre el valle del Guadalquivir. En las laderas de pendientes muy pronunciadas afloran las rocas blandas, niveles de arenisca y marga en disposición horizontal, que conforman grandes plataformas sobre las que se construyeron y adaptaron su trazado las estructuras defensivas de época histórica que acabaron defendiendo el primer recinto amurallado de la ciudad de Úbeda, el Alcázar. El yacimiento forma parte del casco urbano de Úbeda, situado a unos 150 metros al sur de la monumental plaza renacentista de Vázquez de Molina. Sus límites coinciden con el conocido como barrio del Alcázar, que comprende todo el primer recinto amurallado de Úbeda. Sus registros, con una ocupación ininterrumpida de más de 6.000 años de antigüedad, no solo identifican a Úbeda como una de las ciudades más antiguas de Andalucía, sino que permiten, gracias a su registro y análisis científico, excavación microespacial y secuencias cronometría mediante series de carbono 14, análisis paleonológicos, astrancológicos, arqueozoológico, abastecimiento de materias primas, etc., explicar y exponer de forma ejemplar la historia de su origen y desde ella el de la ciudad, ya que hoy es el único caso capaz de mostrar este proceso gracias a su desarrollo ininterrumpido, convirtiendo a Úbeda en la ciudad más antigua científicamente documentada de Europa Occidental. De este yacimiento comentaremos más cosas y fotos en el capítulo del barrio del Alcázar. Continuamos con la muralla y en este caso hablando de Alcázar. Se ha sustentado la tesis de que los árabes solo construyeron la muralla del Alcázar y posteriormente los cristianos hicieron el resto del recinto amurallado de la ciudad. En contra de esa tesis nos atrevemos a sostener que los árabes hicieron no solo el Alcázar, sino también toda la totalidad del recinto amurallado, y los cristianos se limitaron a respetar estos recintos, pero reforzándolo, restaurándolo y dando mayor altura a muros y torres. Vamos a comentar algo sobre la fundación de este Alcázar. En el aldave montañoso de la Loma de Úbeda se levanta desde tiempos inmemoriales una construcción defensiva de origen íbero.
Este desconocido baluarte, como testiguan las prospecciones arqueológicas, presenta una secuencia ocupacional ininterrumpida. El solar del Alcázar acogió civilizaciones neolíticas, alecáricas y posteriormente ibéricas, dándole al cerro el típico aspecto de un oppidum fortificado. La secuencia ocupacional estaría definida en su inicio por un sistema de hábitat semisubterráneo mediante estructuras de tendencia circular excavadas en el sustrato de areniscas y margas. El Alcázar era un edificio fortísimo, casi inexpugnable por 3 de sus 4 frentes, gracias a los acantilados naturales sobre los que se erguían sus numerosas torres y murallas. Hasta el siglo XV se diferenciaba interiormente las siguientes: palacios o baluartes defensivos, entre ellos principalmente eran la Corracha y el Torrontero. Como edificios, la Casa Real, el Palacio del Moro y la Casa del Cabildo. También, como es natural, tenía sus puertas, pero de comunicación a la ciudad solamente, pues como ya hemos dicho, por la parte de extramuros, por la altura de la muralla, sobre el terreno cortado a pico no había posibilidad de acceso, conjetura que confirma la circunstancia de que, conservándose casi íntegra la muralla de esta zona, en ella no hemos encontrado huella alguna de puerta al campo. ¿Cuántas y cuáles fueron las puertas del Alcázar? Hay muchos historiadores que dicen las puertas que tuvo este Alcázar, pero por lo que hemos estado viendo, las puertas que existían, ya que por la parte sur, la parte del acantilado, no existían puertas. Tenemos en la redonda de Miradores, en la parte que da al Salvador, tenemos la puerta de Baú, que era una corracha que servía para dar entrada al Alcázar. Otro acceso, como hemos comentado, ha sido el postigo que había en el claustro de Santa María, lindando con el patio de la antigua mezquita, que después de la reconquista de Úbeda fue decorado con una puerta estilo románico. La puerta principal estaba entre la cárcel del obispo y dicha iglesia, dando entrada por la calle que aún conserva el nombre de calle Alcázar. Y otra puerta sería la puerta de la calle Carvajal, la llamada Puerta del Baño, más otra corracha que había, de la cual hemos hablado, donde está la fuente de la Saludeja. Esas son las puertas que creemos que había de entrada al recinto amurallado del Alcázar. Se especula con la existencia de otras puertas, algo que no tiene mucho sentido, ya que se trataba de una fortaleza. Dentro del recinto, los infanzones que acompañaban al rey encontraron habitación y cuartel en las casas hasta ese tiempo habitadas por los notables y adalides musulmanes, formando un barrio militar y aristocrático separado por murallas y puertas de la ciudad propiamente dicha, que también estaba murada. Sus torres, como hemos dicho, se distanciaban unos 20 pasos una de otra y se fueron minando, como la del huerto de Carvajal, desaparecida en 1675. Los muros de la Saludeja, desaparecidos en 1677, y varios muros exteriores en 1678 que sirvieron para construir el puente de Olvera sobre el río Guadalquivir. Como es natural, estuvo el Alcázar algunos hechos que fueron notables, aunque bélicos, como es normal. En 1368 tuvo lugar la incursión de Mohamed V y Perogil, que obligó a los moradores del casco urbano a refugiarse en el Alcázar, el cual no fue conquistado. Tras la caída de Granada, la pérdida de valor militar de la fortificación será su sentencia de muerte. Los reyes católicos ordenan la demolición del Alcázar.
ser su piedra vendida y utilizada para rellenar los fosos y sus tierras entregadas a los propios del concejo. Al igual que hoy lo es la City de Londres, el Alcázar era de todos los efectos una ciudad independiente dentro de otra ciudad, gobernado por el alcaide de manera totalmente independiente del concejo de la ciudad. De ahí los continuos conflictos por el poder entre unos y otros. La destrucción del Real Alcázar de Úbeda, ordenada por Isabel Católica en 1502 y consumada en 1507, inicialmente afectó más a los muros y baluartes interiores. Las últimas alteraciones de cierta entidad en Úbeda se produjeron cuando, tras la muerte de Felipe I, esposo de doña Juana, Fernando de Aragón consigue del Consejo de Regencia y de la gran nobleza que se le reconozca como regente ante la incapacidad de su hija doña Juana. Frente a él estará un sector partidario de que la regencia la ostentara el emperador en nombre de su nieto Carlos, el futuro Carlos I. En Úbeda este conflicto se produjo en nuevas luchas entre los linajes de los Cuevas, que apoyaban a Fernando, y el de los Molinas, partidario del emperador. En el curso de las luchas, los primeros ocuparon la ciudad y los segundos el cerro del Alcázar, enfrentándose violentamente hasta que los Molinas se vieron obligados a capitular en 1506. Entonces, siguiendo órdenes de don Fernando, el corregidor Hernán Gil de Mogollón procedió a la destrucción de las defensas del Alcázar.